Más amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de desarrollo del Cogito en su curso básico de React. Tenemos en esta sección, vamos a trabajar estado y ciclo de vida de un componente. Los estados son los que hacen la magia internamente en cada componente porque van a obligar a renderizar diferentes cosas y nos pueden ayudar a cambiar ciertas propiedades dentro de ese mismo contexto de ese componente. Consideramos que el ejemplo de reloj que les mostramos en el video tutorial 3, que es el de rendering elements o renderizando elementos, en esa parte vimos una forma de actualizar una interfaz de usuario que fue mediante el React DOM Render. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un componente aparte que se encargue solamente de esto y esta parte nos va a servir para desacoplar todos los componentes, ¿sí? Toda la parte de componentes. Entonces inicialmente teníamos acá una función, vamos a ver si puedo aquí ponerla, que era esta. Entonces cuando hacíamos esto, pues era muy chévere porque pues simplemente llegábamos y esto renderizaba y reescribía todo, ¿sí? Resulta y sucede que no, vamos a migrar a la función a una clase. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Creamos un archivo llamado reloj.js, luego creamos una clase que herede de component. Acá en muchos las van a encontrar en react.component, pero pues prácticamente es lo mismo, simplemente que estoy ahorrando líneas de código acá como para que no sea tan cochino el código muchas veces, ¿cierto? Es como para cuestiones más de estética. Entonces tenemos esta parte acá, inyectamos un constructor. Toda clase que ustedes trabajen siempre va a tener un constructor. Algunos tienen uno por defecto, entonces no hay necesidad de especificárselo. Otros sí necesitan estar especificados en un constructor. Metemos lo que llamamos las inyecciones de dependencias, instancias, en fin, todo lo que necesitamos inicialmente al montaje de la clase. Para ello, y esto funciona para cualquier lenguaje, estamos hablando también para cualquier framework, por ejemplo, Angular también utiliza clases, entonces en ese caso, pues también se puede hacer este tipo de cosas. De hecho, en el constructor inyectamos muchas veces los servicios, por ejemplo, en Angular. Pero bueno, no saliéndonos de nuestro contexto, sigamos con React. Aquí creamos el estado, esta es la forma de definir un estado inicial. ¿Sí? No es que usted vaya y simplemente sobrescriba estado, no. Recuerde que los estados, tanto como los props, son inmutables. Cuando tú tienes un dato inmutable, tiene que ser modificado por medio de una función o de alguna otra cosa, no directamente desde el objeto. Por esa misma razón, vamos a tener un método llamado this.setState que se va a encargar de eso. ¿Cómo convertimos, por ejemplo, inicialmente una función a una clase? Se puede convertir un componente de una función a un componente, en este caso como reloj, en 5 pasos sencillos. Crear una clase de MakeScript 6 como lo creamos inicialmente, con el mismo nombre que herede pues, de React.component o del component, como en este caso lo tenemos. Agregar un único método vacío llamado render. Mover el cuerpo de la función, es decir, de lo que tengamos de la función al render, reemplazar la palabra props por this.props, porque al estar en una clase utilizamos el contexto dentro de esa clase que es con this. Luego de eso borramos pues el resto de declaraciones pues vacías que ya no necesitamos, pero pues es como la forma de migrar entre ellas, como lo que hicimos en estos momentos. Migramos toda la función a esto. Ahora bien, usted me dice, pues usted me dijo que una sola función llamada render, entonces yo veo que usted le metió todo esto. Listo. Ya vamos a explicar para allá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar unos métodos de ciclo de vida a una clase. En las aplicaciones con muchos componentes, es muy importante liberar recursos tomados por los componentes cuando se destruyen. Queremos configurar un temporizador cada vez que el componente reloj se renderice en el DOM por primera vez, y esto se llama montaje o mount en React. También queremos borrar este temporizador cada vez que el DOM producido por el reloj se elimina, y esto se llama un mount o desmontaje en React. Podemos declarar métodos
especiales en la clase del componente para ejecutar algún código cuando el componente se monta o se desmonta. Para ser claros en esto, una de las cosas que recomiendan, y yo también recomiendo utilizar, sobre todo en el component mode, es cuando necesitas poner datos iniciales o cuando necesitas hacer llamados AJAX. Por ejemplo, tenemos una página inicial que va a cargar todos los países porque vamos a cargar un formulario donde usted va a llenar su información. Países, otro con sexo, otro con, qué sé yo, tipo de documento, ¿sí? De identificación. Entonces, esos tipos de cosas vienen de APIs que ustedes ya tienen que haber hecho en los backends y que vas a llenar ciertos datos con eso. Entonces, para ello, cuando se monte el componente, inmediatamente vamos a mandar por ellos mediante AJAX a traernos todos esos datos en un JSON, ¿sí? Y vamos a setear nuestro estado con esos resultados. Eso se hace en el component mode. ¿Por qué no en otro? Porque puede pasar de que se sobrescriba, entonces se pierda la llamada de lo que se hizo, ¿sí? Porque por ejemplo puede ser en un component, vamos a ver por ejemplo varios métodos. Si hacemos esto, component, mira, I did cache, did update, will mount. Por ejemplo, en el will mount es que apenas se va a montar. Si mandamos a llamar algo ahí y actualizamos algo o tenemos el resultado, cuando ya haga el mount, él bota esos datos temporal que estamos utilizando. Entonces puede sobreescribir cosas. Entonces por eso tiene que ser en el component did mount. Eso es para hacer cargas iniciales o modificar cosas apenas se cargue el componente, apenas se monte, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí podemos hacer esta parte. Tenemos el component did mount donde vamos a crear un intervalo y este intervalo nos va a permitir correr una función cada cierto periodo de tiempo. Entonces tenemos que cada segundo vamos a correr una función que se llama correr reloj y ese correr reloj tiene un setState y va cogiendo la hora, una instancia del date de la máquina y la va actualizando en el estado. Apenas actualice el estado obliga a que se renderice otra vez esta parte, como lo vimos en un evento anterior. Entonces en este caso podemos ver esto que se va a estar renderizando. Entonces el component willMount lo que va a hacer es utilizar un método que es nativo de nuestro de JavaScript, que lo que va a hacer es limpiar el intervalo cada vez que se desmonte el componente. Entonces cada vez que se pinte él va a estar mostrándonos la hora, como lo vemos acá. Entonces de esta forma vemos cómo se puede hacer esa parte. También podemos hacer algo y es lo siguiente, como para que veamos otra partecita de esto de lo que estamos hablando. Entonces vamos a utilizar un input, ¿sí? En este input le vamos a hacer que es de tipo text, ¿sí? Luego de acá le vamos a poner un onChange para que estemos capturando, para que estemos capturando ciertas cosas. No vamos a enredarnos aquí con eventos, vamos a hacer una función acá anónima donde vamos a trabajar todo esto y vamos a hacer esto. Entonces aquí le vamos a decir que aquí en el estado vamos a tener otra propiedad que se llama nombre, llegamos nombre y llegamos aquí, le ponemos que esté iniciado en vacío. Listo. Luego de eso llegamos acá y le decimos this.setState y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a coger acá y le vamos a decir que la propiedad que vamos a sobreescribir se llama le pusimos name, fue nombre es igual a default target punto value, ¿cierto?
Y de esta forma vamos a hacer un change acá y vamos a hacer otra cosita aquí abajo. Entonces vamos a decirles que aquí, bueno, aquí la embarramos de la siguiente forma. Bueno, ¿de qué manera la embarramos? La embarramos de la siguiente. Vamos a subir esta línea de acá dentro del div. Recuerden que tiene que estar dentro de un contenedor principal, porque nosotros retornamos siempre un solo elemento. Entonces aquí llegamos, le decimos h1, ¿sí o qué? Y aquí le decimos hola y le ponemos acá entre llaves, le decimos this.state.nombre. Entonces cuando hagamos esto, nos debe aquí poner esto. Entonces le decimos Juan Esteban. Como pueden ver, automáticamente él se está renderizando y pues está utilizando nuestro estado. Entonces es algo muy bacano. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí, puede ser aquí en el root, esta parte, y vamos mirando cómo se va comportando. Entonces vamos a hacer esta parte acá. Entonces mira, aquí se está renderizando solamente una parte, no se está sobreescribiendo todo, ¿sí? Y aquí, mira, hola Esteban. Entonces se va a estar actualizando todo y no se está sobreescribiendo absolutamente todo, sino una parte específica. Entonces está la magia de React ya combinada con el estado, que el estado tú lo puedes cuadrar dentro de cada componente, aunque es inmutable, se puede cambiar mediante una función llamada setState. Igual tú los props también los puedes cambiar si quieres mandarle una función a cada componente que lo vaya a utilizar, y en el componente principal lo amarras a un estado y simplemente con esa función desde el hijo puedes actualizar el padre. Entonces esto es como algo breve de cómo es el ciclo de vida de un componente, al igual que también cómo podemos usar, digamos que también nuestros componentes tanto con estado y demás. Espero que les haya gustado bastante. Recuerden que muchas veces ustedes cuando manden los estados, como son asíncronos, él puede que se traslape ciertas actualizaciones. Entonces, como es asíncrono, puede que se vayan unas y luego lleguen las otras tarde. Entonces, por eso no hay que estar como confiando mucho en mandar un setState y luego inmediatamente uno utilizar el state. No, realmente hay que buscar una estrategia para eso, si eso es lo que se busca, porque como es asíncrono, entonces muchas veces puede llegar a destiempo de lo que tú lo necesitas, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado. Como pueden ver acá, cada elemento que tenemos, como lo podemos ver, ya puede trabajar, digamos, tanto el reloj aparte, como también ahí tenemos incrustado el input y podemos ver cómo se va sobreescribiendo. Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos en un próximo video tutorial.